entender la raíz del miedo es fundamental para nuestra vida. El entender la raíz del miedo nos puede liberar significativamente de muchas o de la mayoría de las condiciones adversas de la vida. ¿Qué es el miedo? ¿El miedo realmente es parte de nuestra vida? ¿No es parte de nuestra vida? ¿El miedo es algo normal? ¿No es normal? ¿Tendría que acompañarnos siempre? No. Bueno, fíjense que el miedo tiene diferentes grados, tiene diferentes cantidades, por decir de alguna manera. De hecho, la mayoría de las personas vive con miedo. Lo que pasa es que está tan acostumbrado o adaptado a él que muchas veces no lo siente. Entonces, muchas veces lo que se le llama miedo es a un estado alterado donde sientes un pánico o realmente tienes un miedo que te da una ansiedad, donde no tendría que ser así. Muchas veces los miedos son sordos, son callados. Muchas veces los miedos son inconscientes, pero te limitan, te hacen que tus decisiones sean distintas o diferentes, hacen que las cosas que vivas no sean como hubiesen sido si el miedo no estuviera presente. Entonces, primero que nada, tenemos que entender que el miedo puede ser consciente. Cuando de alguna manera sientes un palpitar en tu pecho, sientes que una ansiedad, sientes como una opresión, y lógicamente el miedo lo puedes reconocer en ciertas situaciones de tu vida, en preocupaciones significativas o en eventos traumantes o difíciles. Y por otro lado, podríamos ver el miedo inconsciente o más sordo, que a veces es un poco consciente o a veces no, simplemente generando un nerviosismo o a lo mejor ni eso, ningún estado emocional, simplemente haciendo que tus decisiones sean distintas o diferentes o tus acciones no sean como pudieron haber sido si el miedo no estuviese presente. Entonces, sí es importante tener esta idea del miedo, saber que el miedo no solo es cuando tienes una emoción o una sensación que lo puedes reconocer, sino que de alguna manera uno de los miedos más importantes, porque nos acompaña generalmente y más que nada en nuestro día a día y en nuestras tomas de decisiones, es el miedo inconsciente, el miedo sordo o callado, que ni siquiera reconoces a veces o a veces hasta enmascaras porque no quieres enfrentar o no quieres que los demás se den cuenta, sin embargo, te está afectando significativamente. Entonces, ese miedo podríamos decir que está presente en la vida de todas las personas, donde en otros momentos están más, en otros menos, o dependiendo de la situación. Hay, por ejemplo, quien tiene un miedo económico, quien tiene un miedo a estar solo, quien tiene miedo a la enfermedad. De alguna manera el miedo puede ser a diferentes causas o diferentes formas o maneras. Todo aquel que cree controlar una situación de su vida, todo aquel que cree tener un manejo de ciertas condiciones de su vida, tiene menos miedo ante eso. En todo aquello que la persona siente más incertidumbre, menos control o menos manejo, o que en cierto momento llega a perder el manejo de eso, es donde siente más miedo o más incertidumbre, o el miedo está más presente, aunque sea inconsciente, y que de alguna manera lo limite más a tomar decisiones. Por eso vemos que personas no batallan con ciertas áreas de su vida. Vemos grandes empresarios que no tienen problema para invertir dinero, por ejemplo, donde otros no lo hicieran. Vemos, por ejemplo, personas que a lo mejor se enamoran una y otra vez y no tienen miedo a volverse a enamorar. Vemos personas que les gusta la adrenalina y se suben a lo mejor a un paracaídas, se tiran a, no sé, una motocicleta, bucean, tienen condiciones de aparentemente algo alto riesgo y no tienen problema con ello. Pero esas mismas personas, en otros ámbitos de su vida, en otras condiciones de su vida, se limitan más, tienen más miedo, tienen más mensura. A veces hasta a lo mejor podrían tener ataques de ansiedad o pánico, donde entonces el miedo estuviera más presente. Podríamos entonces decir que cada persona tiene diferentes miedos. Entonces diríamos, ¿cuántos miedos hay? ¿Hay miles y miles y millones de miedos? Bueno, podríamos decir que no hay miles y miles y millones de miedos. Parece que sí. Sin embargo, podríamos decir que todos esos miedos son como las hojas de un árbol. Cada hoja es parte del mismo árbol. Lo único que es una hoja que parece distinta, aparte o diferente a todas las demás. Sin embargo, todas ellas pertenecen al mismo árbol. Por lo tanto, podríamos decir que solo realmente existe un miedo, que es el árbol mismo. Ahora, ese árbol tiene una raíz. Por lo tanto, podríamos decir que solo existe una raíz del miedo.
Para esto entonces tenemos que darnos cuenta que cada persona, como tiene diferentes formas de sentir, de percibir, de que le afecte inconscientemente el miedo en su toma de acciones o decisiones, podríamos decir que cada persona vive el miedo de forma diferente, pareciendo que existen infinidad de tipos de miedo o infinidad de formas del miedo, al punto que incluso el miedo en maneras de fobia tienen hasta nombres diferentes, ¿verdad? Entonces, las fobias tienen muchos nombres que todo termina en fobia, ¿verdad? Como aracnofobia, que es miedo a las arañas, ¿verdad? Y condiciones de ese tipo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos miedos hay? Vamos a decir que cada persona podría llamar a sus miedos por su nombre, porque incluso muchas veces el nombre del miedo existe. A lo mejor es el nombre de una persona que es quien te victimiza. A lo mejor es el nombre de una condición que es lo que quieres evitar y no tener en tu vida. A lo mejor es el nombre simplemente de la soledad, o es el nombre de cualquier condición que puedas imaginar que esté afectando a alguien. Simplemente la enfermedad, simplemente la muerte, un virus, simplemente la carencia. Cada quien podría llamar por un nombre al miedo cuando lo reconoce. Y a todos los demás miedos que también existen, que no puedes reconocer, bueno, ahí están y están presentes. Cuando encontramos la raíz del miedo, tenemos la oportunidad de terminar lo más posible con todos los miedos. Imaginémonos al revés. Cada persona tiene diferentes miedos, no solo uno. Entonces, si cada persona quiere atender sus miedos, donde la mayoría de las personas, lejos de atender sus miedos, los tratan de enterrar, de hacerlos inconscientes, de negarlos, de voltearse y de que no estén presentes en su vida, lógicamente, si alguien se dijera, sabes que yo voy a enfrentar todos mis miedos y voy a acabar con todos mis miedos, imagínense lo que tardaría, porque sería como deshojar, como dije hace rato, un árbol hoja por hoja. Y tratando de deshojar un árbol hoja por hoja, así como le deshojamos una hoja, puede ser que otra hoja nazca o muchas más al tiempo que estamos deshojando una y otra hoja, y a lo mejor nunca terminaríamos. Pero ¿qué pasa si vamos a las ramificaciones del miedo? Bueno, tendríamos más contundencia y seríamos más eficientes terminando con nuestros miedos. Pero ¿qué pasa si vamos al tronco del miedo? ¿Nos iría mejor? Sin embargo, el tronco podría reverdecer en cierto momento y hasta ser más frondoso de lo que fue antes, como si simplemente lo hubiéramos cortado para que renaciera. Pero ¿qué pasa si conocemos la raíz del miedo? Vamos a la raíz, tomamos la raíz y definitivamente trabajamos en esa raíz y la eliminamos por completo. Eliminaríamos la posibilidad de que ese árbol reverdeciera en cierto momento, de que ese árbol renaciera y volviera a crecer hasta más grande de lo que fue anteriormente. Por lo tanto, el entender la raíz del miedo es fundamental. Por lo tanto, el que el miedo no esté presente en nuestra vida, ni consciente o inconscientemente, es algo que necesitamos lograr. Lógicamente es una propuesta y es trabajo. Un trabajo que cada quien tiene que ir haciendo diariamente y que de alguna manera vamos logrando beneficios de acuerdo a poder reconocer la raíz del miedo y terminar con la raíz del miedo de la mejor forma y manera y a la brevedad. Bueno, otra manera de poder también definir el miedo se dice que es la ausencia del amor, donde entonces pondríamos el amor por un lado y el miedo o el temor por otro lado, que lógicamente la palabra temor nos recuerda más a la palabra amor, son como más parecidas fonéticamente y de alguna manera están más estructuradas en su palabra de acuerdo a una y a otra. Entonces, por un lado podríamos el amor y por otro lado podríamos el temor, y sería similar a la luz y a la sombra, ¿no? Donde entonces decimos que lo único que verdaderamente existe es el amor, o lo único que verdaderamente existe es la luz, y que las sombras son consecuencia de la luz. Donde falta luz o falta intensidad de luz, se genera una sombra, al igual con el amor. Donde falta el amor o falta intensidad de amor, se genera un temor. Y podríamos entender entonces que podemos reconocer el temor o el miedo con la ausencia del amor. Entonces ya sabemos que una de las formas de contrarrestar el temor sería tener más amor, vibrar en el amor, estar sincronizados en el amor. Entonces el ejercicio de sincronicidad en el amor es fundamental para contrarrestar el temor o el miedo.
Sin embargo, nos seguimos preguntando, ¿cuál es la raíz del miedo? Podríamos pensar, entonces la raíz del miedo es la falta del amor. Bueno, sí es esa, pero todavía queda muy abstracta. No queda una idea clara de cómo ir trabajando o cómo reconocer más los procesos o condiciones que el temor cuando el temor está presente en nuestra vida. Por lo tanto, es importante entonces ir entendiendo aún más acerca del temor o del miedo. Como dije, el temor o el miedo está presente aunque nos han enseñado a no demostrarlo. Generalmente más a los hombres, pero también a las mujeres, nos dicen, sé fuerte, sé resiliente, aguanta. O sea, nos quieren enseñar a soportar. No importa lo que sientas, no importa lo que en tu interior esté pasando, soporta, aguanta. Hay hasta prácticas de resiliencia donde tienes que estar aguantando todo lo que puedas, no importa, porque al cabo se te vas a acostumbrar, se va a hacer callo y tu vida va a ser así, pero vas a poder sobreponer eso por la fortaleza que tú tienes. Y así se nos enseña a vivir. Lejos de realmente de resolver esas condiciones, de ir a la raíz del miedo y trabajar con ello y eliminarlo o liberarnos de eso por completo, lejos de todo eso, lo que pasa es que nos toca aguantarnos. Nos toca que nos acostumbremos o nos adaptemos y no podamos hacer más. Hay muchas prácticas psicológicas, científicas, no científicas, que tratan o tienden a tratar, vuelvo a lo mismo, tratar a las personas de eliminar sus miedos o de procesarlos, donde generalmente no son tan eficientes, donde muchas veces toman años o mucho tiempo para poder eliminar un evento traumático o una condición limitante de miedo. Pero no resuelven la vida. Mitigan muchas condiciones, ayudan muchas veces, porque no podríamos decir que no ayudan, pero no resuelven la raíz del miedo, no resuelven el fondo, no resuelven realmente aquella condición que nos podría liberarnos y permitirnos una vida más plena. ¿Por qué? Porque una vida libre de miedo es una vida maravillosa. Una vida libre de miedo es permitirte experimentar plenamente. Y fíjate que muchas veces los miedos no son a un monstruo, a un oso, no. Muchas veces los miedos es hasta a ti mismo, a fallar, a lo que los demás van a pensar de ti, a la burla, a la crítica, a la soledad o al rechazo. Y a lo mejor son los miedos más grandes que existen. Porque el ser humano tiende a ser gregario, tiende a estar unido, a estar en conjunto. Y desgraciadamente muchas veces los seres humanos se sienten rechazados o con el miedo a posiblemente ser rechazado. Y es uno de los miedos principales que la mayoría de las personas sienten. Por eso muchas veces las personas buscan una condición mejor, de más poder, de más economía, de más reconocimiento. Y la búsqueda del reconocimiento va dirigida principalmente a eso, a tratar de eliminar, mitigar o que no sea tan grande la sensación de rechazo, el miedo a la soledad, el miedo a que no le importes a nadie. En la actualidad podríamos decir que el mundo se conjuntó, la mayoría, a lo mejor no todos, pero la mayoría, a un miedo principalmente a morir, principalmente a la enfermedad o al sufrimiento por una enfermedad, donde entonces podríamos reconocer que el miedo a la muerte y el miedo a la enfermedad siempre está presente en las personas. Se activa más conscientemente cuando hay presente una condición, por ejemplo, cuando alguien se enferma cercano, cuando tú te llegas a enfermar, o como en este caso, que estamos hablando de una enfermedad a nivel mundial. Entonces, de alguna manera en esos momentos, instintivamente, el instinto te trae ese miedo que ya vienes cargando, ¿sí?, por generaciones, y te lo trae a tu conciencia para que tengas más cuidado y para que tus decisiones siempre sean filtradas por esa condición de miedo. Entonces, ahorita, en este momento, todas las personas o muchas personas están realizando su vida de forma distinta y diferente. ¿Pero por qué en este momento la gente toma decisiones diferentes?
Porque en este momento la persona se siente diferente o hace las cosas diferentes a lo que lo hacía hace un mes y medio. ¿Por qué? Porque en este momento está activo el miedo de la enfermedad o el sufrimiento por enfermedad, todas las consecuencias que la enfermedad puede traer, y también está el miedo a la muerte. Entonces estas condiciones están más conscientes en las personas, haciendo que sea un filtro. Entonces antes ese filtro no estaba activo, aunque estaba presente esos miedos. Entonces lo que hay que hacer es que nos demos cuenta como al estar presente ese filtro, al estar frente a nosotros el filtro del miedo a la muerte, al estar frente al filtro del miedo a la enfermedad, lógicamente esos filtros generan que nuestras decisiones sean distintas y diferentes. Que nuestras decisiones ya no sean como han sido hasta antes de estos momentos, donde más adelante vamos a descubrir cuál es la raíz del miedo.